pronto, Kenneth. Sí, por supuesto, lo que hemos visto en los últimos días por parte del embajador de Estados Unidos y el embajador de Canadá, pues es la preocupación de nuestros principales socios comerciales sobre el futuro de la impartición de la justicia en México. Esto relativo específicamente a los cambios en materia del Poder Judicial que se están contemplando. Y lo que le preocupa a nuestros socios comerciales es el impacto en la confianza y la certidumbre jurídica para sus exportadores e inversionistas. A nivel nacional, lo que debería preocuparnos es, por supuesto, el impacto que esto tenga en la imparcialidad de la impartición de justicia en nuestro país. Y en el caso de los órganos autónomos, que también le preocupa a los socios comerciales, hay violaciones directas al tratado si se desaparecen o se modifica la estructura de la COFESE o del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esos están plasmados en el acuerdo. Y lo que sucede es que en el tratado se establece el principio básico de transparencia, de compromiso de cumplir con las reglas que ahí se establecen en el acuerdo y que la regulación no discrimine, que la regulación sea dada con base en criterios técnicos, con órganos independientes que no tengan injerencia política, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o de actores económicos privados. Y entonces, si ponemos en conjunto la reforma al Poder Judicial, la eliminación de los órganos autónomos, pues tenemos una situación de retroceso en términos de esa transparencia, de esa garantía de que México va a poder cumplir, uno, con los objetivos plasmados en los compromisos internacionales, pero a mí en lo particular lo que más me preocupa es el funcionamiento de nuestra economía. Esos reguladores independientes establecen contrapesos muy claros donde su objetivo principal es cumplir con la ley, y si ves, por ejemplo, la COFESE, en 10 años, en solo 45 casos, le han generado beneficios al consumidor mexicano por más de 36,000 millones de pesos en el sector agrícola, salud, energía, transporte. Entonces, hay beneficios muy claros para la población. La COFESE, en particular el IFT, estos organismos ayudan a democratizar nuestra economía, a romper esos monopolios y esos cotos de poder. Entonces, estaríamos yendo en lo que, en mi opinión, es en una dirección equivocada. ¿Y qué consecuencias podrían existir en términos jurídicos, Kenneth? Sobre todo en lo que toca al TEMEC. Sí, miren, el TEMEC, como te mencionaba, el TEMEC, por un lado, no te establece cómo debe estructurar el Poder Judicial. Lo que sí se enfoca es en los resultados de la impartición de justicia. Y a lo que voy es que en el capítulo 29, el tratado queda establecido que las medidas administrativas que afecten los asuntos cubiertos por el TEMEC, es decir, los compromisos, deben ser aplicados de manera uniforme, imparcial y razonable. Y cuando haya algún tema de duda de compromiso, de cumplimiento con el tratado, las partes se comprometen, los tres países, a mantener tribunales y procesos judiciales para revisar y corregir los actos administrativos. Es decir, los tres países se comprometen a tener un poder judicial robusto e imparcial que aplique correctamente la ley. Entonces, ante este escenario de cambios drásticos a la estructura del Poder Judicial, donde todos los jueces serían elegidos por voto popular, pues ahí pone en tela de juicio esa imparcialidad. Entonces, ¿qué puede suceder? No es violatorio de inmediato al haber aprobado la reforma al Poder Judicial, pero sin los actos subsecuentes que tengan como efecto afectar de manera negativa este cumplimiento de la ley y nuestros compromisos internacionales, ahí sí los socios comerciales pueden pedir consultas e inclusive llevarnos a paneles arbitrales ya en casos específicos. Es diferente en el caso de los órganos autónomos, porque ahí sí tienes plasmado en el texto del tratado que la COFESE se mantendrá en la estructura que tiene y que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguirá siendo un órgano independiente. Entonces, simplemente con estructurarlos al interior de una Secretaría de Estado y supeditarlos al Poder Ejecutivo les estás quitando esa autonomía. Y yo te pregunto, ¿tú crees que sería posible que se repitiera lo que sucedió, creo yo, positivamente con el Poder Judicial en esta administración, donde el Poder Judicial cuestionó, la COFESE cuestionó la ley de la industria eléctrica que iba en contra de nuestra Constitución y los compromisos internacionales y frenarla? Yo creo que eso sería mucho más difícil si estos organismos pierden su autonomía y en el caso de la COFESE si quedan bajo una dirección general de la Secretaría de Economía. Entonces es ahí donde podemos tener consecuencias inmediatas y digo, más a largo plazo, por supuesto, es la confianza y la certidumbre jurídica en nuestro país. Va a haber más transparencia. ¿Qué tipo de país quiere ser México? ¿Un país abierto? ¿O vamos a regresar a esquemas del pasado donde todo estaba bajo el control del Poder Ejecutivo?
Pues hay que estar muy pendientes de estas consecuencias. Nos mencionas COFESE e IFT, pues están estrechamente recogidos, directamente vinculados al texto del TEMEC y estaremos muy pendientes, Kenneth, de lo que suceda a este respecto. Te agradezco muchísimo, como siempre, que te hayas tomado unos minutos para conversar con el auditorio de Aristegui en vivo. Muchísimas gracias, Manuel, y afortunadamente quedan todavía tiempo en septiembre para escuchar las voces en México que están cuestionando muchos de estos cambios en materia del Poder Judicial y de los órganos autónomos. Ojalá se hagan los cambios necesarios y no tengamos un retroceso en esta materia. Pues te agradezco, Kenneth, y seguimos en comunicación. Un abrazo.